Bueno, vamos a continuar esta semana con lo que es la resolución de problemas. En la resolución de problemas recuerden que el objetivo, lo que perseguimos es poder resolver algoritmos a través de estructuras algorítmicas. En estas estructuras lo que nos está indicando es que nosotros podemos realizarlo de una manera secuencial. Recordemos que esto fue lo que vimos la semana pasada, en donde la estructura nos indicaba que una actividad podía iniciar siempre y cuando la anterior finalizara. Esta semana nos vamos a enfocar en las estructuras selectivas y posteriormente estaremos finalizando el curso con lo que son las estructuras repetitivas. Las estructuras selectivas lo que me indican a mí, lo vamos a ver acá, es que yo voy a tener una lógica para poder decidir cuándo debo de tomar una decisión. La decisión acá puede ser simple, que aquí solo voy a tomar una decisión, o también puede ser doble o compuesta, que aquí puedo realizar dos acciones dependiendo la condición. Y por último, puedo tener en cascada o múltiple. Esto quiere decir que voy a tomar una decisión y voy a marcar una rama y a seguir dependiendo la decisión que tomé y así sucesivamente. Básicamente con esto lo que estamos nosotros logrando es poder saber la toma de decisiones que vamos a tener a la hora de resolver un algoritmo. Algo bien importante que vamos a considerar acá es la clasificación de las estructuras selectivas. Algo bien importante es que yo puedo tener simple, compuesta y en cascada múltiple. Para nosotros poder determinar las palabras reservadas que vamos a utilizar es, si es una estructura simple, utilizaremos las palabras sí y entonces. Si es una estructura doble, vamos a utilizar las palabras sí, entonces y el si no. Por si no se diera el caso positivo, vamos a tomar el caso negativo. Y por último, pues básicamente vamos a tener en la estructura selectiva múltiple el sí múltiple que puede estar compuesta de varias de las estructuras anteriormente mencionadas. Bueno, entonces continuemos con la estructura selectiva simple. En la estructura selectiva simple lo que nosotros tenemos pues básicamente es que nosotros vamos a poder tener solo una opción de realizar una actividad o de no realizar ninguna. Veamos en la representación gráfica. Si lo vemos de esta manera, yo tengo una condición que puede ser verdadera y voy a realizar una operación. Y si es falsa, si ustedes se pueden dar cuenta, no realizo ninguna acción. Entonces, básicamente lo que me dice la estructura simple es que yo solo tengo la opción de realizar una actividad o de no realizar ninguna. Entonces, acá nosotros podemos proceder a ver un ejemplo. En el ejemplo, pues vamos a plantear un enunciado donde me indica, ingrese el sueldo de una persona y si el sueldo de esta persona supera los 3,000 quetzales, voy a mostrar un mensaje en pantalla indicando que debe de abonar impuestos. Entonces, si yo lo pienso en la representación gráfica, básicamente tendría esta forma, en donde me está indicando a mí que si es verdadero, quiere decir que el sueldo es mayor que 3,000, yo le voy a indicar a la persona que debe de pagar impuestos. Pero si es falso, quiere decir que no gana más de 3,000, entonces yo no voy a realizar ninguna acción y básicamente mi acción finaliza. Si ustedes se dan cuenta, volviendo al concepto anterior donde nos indicaba que podíamos realizar una acción o ninguna, estamos cumpliendo con esto. Si nosotros nos vamos ahora al PCIN para poder realizar el ejercicio, van a ver cómo podemos estructurar lo anteriormente mencionado. Bueno, si vemos ahora que estamos acá en PCIN, ¿qué es lo que tendríamos que realizar? Pues acá yo estoy colocando lo que es un comentario, ¿verdad? Con la doble diagonal donde le digo, ingresar el sueldo de una persona, si supera los 3,000 quetzales, voy a mostrar un mensaje en pantalla indicándole que debe de abonar impuestos. ¿Qué es lo segundo que yo debo realizar?
Ah, ok, perfecto. Yo ya tengo el enunciado. Recuérdense que un algoritmo debe tener un inicio y debe tener un fin. Entonces, voy a escribir ahora mi inicio del algoritmo. Básicamente con esto yo voy a tener en cuenta lo que es mi inicio. Pues básicamente entonces lo coloco ahora acá y tendría yo algoritmo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues ya tenemos acá el fin del algoritmo. Entonces yo acá ya tengo que mi inicio y mi fin del algoritmo. Le vamos a colocar un comentario acá, solo para que ustedes tengan de referencia. Fin del algoritmo. Perfecto. Ahora que yo ya tengo mi inicio y mi fin, debo de empezar a formular lo que es el cuerpo de mi algoritmo. ¿Qué es lo que prosigue entonces? Yo debo de realizar la definición de mis variables. Recordemos algo bien importante. Como esto es un sueldo, este puede tener decimales. Por consiguiente, yo puedo decir que puede ser un tipo de dato real. Recuérdense que el real contiene decimales. Ahora pues procedo a las palabras reservadas para poder hacer la definición de la variable sueldo. En esto, pues, ustedes ya saben que es la palabra definir, ¿verdad? Entonces digo, definir sueldo como real. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy definiendo una variable que voy a utilizar para almacenar el valor de sueldo que me ingresen por cada vez que yo ejecuto mi programa. ¿Qué es lo siguiente que yo debo de realizar? Pues básicamente lo que tengo que hacer acá, recordemos, es mostrarle un texto o una salida al usuario para decirle que me ingrese el valor de sueldo. Entonces yo le voy a decir con la palabra reservada escribir ingrese el sueldo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con el valor que nos ingresen? Pues básicamente lo que tengo que es guardar el valor en la variable sueldo. Entonces coloco la palabra reservada leer para poder guardar el valor en la variable, que es en este caso la variable es sueldo, ¿verdad? Bueno, ya que tenemos entonces nuestra entrada, ¿qué debo de hacer yo ahora? Debo de hacer mi proceso. Entonces voy a proceder a poder realizar mi proceso. Recordemos que como esta es una decisión, yo tengo que utilizar la palabra reservada y como es simple, la sí y entonces. Bueno, básicamente entonces yo tendría acá en el proceso de selección ahora esta redacción. ¿Qué me está diciendo? Si sueldo es mayor que 3,000, entonces ustedes se dan cuenta acá me dice que falta cerrar un sí. Como es un proceso, recordémonos que lleva el inicio y ahora ¿qué le deberíamos de colocar? El fin. Entonces, inicio y fin sí de este proceso. ¿Qué es lo que debo de hacer yo ahora? Pues básicamente debo de cumplir con lo que me están indicando acá. Que si esto es cierto, ¿qué le debo de mostrar yo? El mensaje en pantalla indicándole que debe de abonar impuestos. Entonces yo procedo a realizar la despliegue de la información que me están indicando como mensaje. Si ustedes se dan cuenta, entonces ahora que debo proceder a realizar la visualización del mostraje, de mostrar el mensaje. Esta sería la salida, ¿verdad? Donde yo le digo, con un escribir debe de pagar impuestos. Finalizo y prácticamente yo en este momento pues ya tengo lo que es mi algoritmo de selectiva simple. Algo bien importante que necesito que ustedes vean es este. Este es el nuevo proceso que ustedes están realizando ahora para poder ejemplificar una estructura selectiva simple. Si nosotros lo corremos, recuérdense que es acá, aquí se ejecuta prácticamente el programa que acabamos de realizar. ¿Qué tenemos entonces acá? Veamos en la pantalla. Me dice que ingrese el sueldo. Ok, perfecto. Entonces yo lo voy a ingresar. Voy a poner 3,540. ¿Qué es lo que me muestra acá? Que debo de pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque esto es verdadero. Si es verdadero, me va a mostrar este mensaje. Pero si es falso, ¿qué pasa? Lo reinicio, entonces le voy a poner 2,000 quetzales. Vean, no pasa nada. Recuérdense que la estructura selectiva simple me indica
que si es verdadero ejecuto una acción, pero si es falso no ejecuto ninguna o no hago ninguna acción. Pues básicamente con esto yo estaría cumpliendo con lo que es mi selectiva simple. Ahora recuerden que el diagrama lo puedo obtener en este icono donde me dice dibujar diagrama de flujo. Pues, ¿qué es lo que yo tengo a la hora que lo genera? Pues básicamente yo tengo acá mi diagrama de flujo, ¿verdad? Donde me dice que defino mis variables, hago la salida del texto para que me ingresen el sueldo, guardo el valor en la variable. Recordemos que acá con el icono de text puedo mostrar todos los comentarios que he realizado. Y el proceso, vean, por eso me dice que es una decisión. Básicamente lo que tenemos acá es un rombo donde yo puedo venir y determinar si es verdadero que debo de realizar y si es falso no realizo ninguna acción. Entonces acá yo estaría concluyendo con lo que es mi primer ejercicio de selectiva simple. Recordemos algo bien importante, que estas palabras reservadas son las que vamos a empezar a utilizar para poder diagramar lo que son las estructuras selectivas, ¿verdad? Que se nos vayan quedando ahorita las palabras sí y fin sí, y el sí y entonces. Eso es fundamental para que ustedes puedan ir practicando lo que son las selectivas, ¿verdad? Si continuamos entonces, ya hemos visto lo que es la selectiva simple. Ahora pues vamos a continuar con lo que es la selectiva doble. Recuérdense que básicamente en la anterior nosotros decíamos que solo teníamos una opción y no realizábamos ninguna otra. En este caso lo que nos está diciendo la selectiva doble o compuesta es que nosotros tenemos la opción de, si es verdadero, realizo una operación, pero si no es verdadero y es falso, también tengo una opción de realizar alguna operación. Lo más importante que hay que tener en cuenta es que se realizan las actividades de la rama del verdadero o las del falso. Nunca vamos a realizar ambas. O es esta verdadera o es esta falsa la que yo voy a determinar. Algo bien importante es que esta estructura me está entonces a mí indicando que voy a tener operaciones tanto por la rama del falso como por la rama del verdadero, ¿verdad? Entonces, si nosotros damos un ejemplo, acá me dice, un algoritmo que solicita ingresar dos números y muestre por pantalla el mayor de ellos. Veamos aquí bien sencillo, me dice inicio, número 1, número 2. Si número 1 es mayor que número 2, pues voy a mostrar el número 1. Si número 1 es menor que el número 2, ¿qué me está indicando? O sea que se va a ir por la rama del falso y el número 2 va a ser el mayor. Pues básicamente lo que tenemos acá lo podemos ir a traducir. Recuérdense que me decía que si es una compuesta doble yo voy a utilizar sí, entonces y el si no. Entonces vamos a verlo a PSIN para que podamos ponerlo en práctica. Bueno, ¿qué es lo que entonces tengo que realizar? Pues tengo que hacer un inicio y un fin. Básicamente con eso estamos cumpliendo. Si yo lo veo de esta manera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues básicamente lo que tengo que hacer ahora es definir las variables que voy a utilizar. En el enunciado me decían que eran dos números, entonces voy a definir dos números. Con la definición de dos números, yo lo que hago acá, pues básicamente es definir número 1 y número 2 como entero. Ahora, ¿qué procedo? Recuérdense algo bien importante, que debo de solicitar las entradas y almacenarlos en una variable. Una variación que vamos a realizar acá es que no voy a pedir dos veces el número para que ustedes vean la diferencia a la hora que ejecutemos nuestro programa. Entonces yo estoy diciendo, ingrese dos números, número 1 y número 2, lo estoy almacenando. ¿Qué debo de realizar ahora yo? Como esta es una selectiva compuesta, pues básicamente lo que debo de realizar es el proceso que yo quiero realizar. Y ese proceso, ¿a través de qué instrucción se da? Del sí, entonces y si no. Veámoslo entonces. Entonces digo yo acá, si número 1 es mayor que número 2, entonces recordemos que como es un inicio de sí, con darle enter, pues básicamente, o yo lo puedo colocar manual, ya me da el fin sí, ¿verdad? Entonces yo tengo acá el inicio de mi proceso y ¿qué debo de hacer yo si esto se cumple? Si esto es verdadero, entonces yo voy a mostrar un texto que el número 1 es ¿qué? El mayor de los dos números que yo acabo de ingresar.
Bueno, entonces si lo vemos acá, yo voy a colocar, perfecto. Si el número 1 es mayor que el número 2, entonces escribo el mayor es num1. Pero si no, entonces justo esta es la rama del falso que me está indicando. Escribo la palabra si no, ¿y qué le voy a decir? Si el número 1 no es básicamente el mayor, entonces ¿quién es el número mayor? Pues el mayor es número 2. Entonces con esto yo estoy cumpliendo, si lo vemos de esta manera, que en el proceso de una selectiva compuesta. ¿Por qué? Porque tiene acciones para la rama del verdadero y tiene acciones para la rama del falso. Entonces básicamente procedamos a ejecutarlo. Y a la hora de ejecutarlo me dice que ingrese dos números. Veamos acá. 8 y 5. Entonces me dice que el mayor es 8. Ah, bueno, veamos de nuevo. El primer número yo lo puse mayor, pongamos el primer número menor y el segundo mayor. Entonces me dice que el mayor es 8. Recordemos algo bien importante, que para sacar el diagrama o dibujarlo podemos presionar acá y básicamente nos da nuestro algoritmo. Algo bien importante es que el diagrama de flujo, si ustedes se dan cuenta, tengo entradas tanto para el verdadero como para el falso, ¿verdad? Y finalizo. Independientemente que yo tenga dos opciones, si ustedes se dan cuenta, puedo tener dos opciones, sin embargo, solo una solución es la que yo debo elegir. Entonces, con esto, pues, lo que nosotros estamos determinando es que yo tengo dos caminos, sin embargo, solo puedo seleccionar una salida, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros estaríamos terminando de ver lo que es la estructura selectiva compuesta. Ahora la selectiva en cascada. ¿Qué nos está diciendo la selectiva en cascada? Básicamente que es una estructura condicional donde está anidada o que está encascada por la rama del verdadero o tal vez por la rama del falso. Veamos acá, el diagrama de flujo que se presenta contiene dos estructuras condicionales. Si ustedes la ven acá, la principal se trata que si la rama es verdadero, va a realizar operaciones. Pero algo bien importante que debemos de visualizar es que si la rama o la condición es falsa, dentro de esta condición yo voy a tener otra condición que es simple. ¿Por qué? Vean, esta es compuesta y esta es simple. ¿Por qué? Porque únicamente la condición tiene operaciones si es verdadera, pero si es falsa no tiene ninguna operación. Ustedes se podrán dar cuenta acá que yo puedo tener varias decisiones, sin embargo, por cada rama que yo voy tomando es una decisión que puedo ejecutar. Entonces, básicamente lo que me dice es que yo puedo hacer una estructura condicional y tener otra dentro de la rama tanto del falso como la rama del verdadero. Ahora veamos nosotros un ejemplo. Me dice, realizar un diagrama de flujo que pida por teclado 3 notas que un alumno y que calcule el promedio e imprima alguno de estos mensajes. Si el promedio de esas 3 notas es mayor o igual que 7, vamos a mostrar promocionado. Pero si el promedio es mayor o igual que 4, pero va a ser menor que 7, yo debo demostrar la palabra regular. Pero si el promedio es menor que 4, yo le debo demostrar reprobado. Ahora vayámonos al PCIN para poder realizar nuestro ejercicio y ver la práctica. Entonces, algo bien importante acá es cómo nosotros determinamos una estructura selectiva en cascada. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que yo tengo que realizar primero? Recordémonos que yo debo de realizar acá, pues ya tenía yo el texto anterior, le vamos a llamar ejemplo de... Recuerden que acá no pueden dejar espacios. Cascada. Selectiva. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer yo ahora? Pues defino las variables y se dan cuenta acá, yo voy a definir num1, num2, num3 como entero.
Posterior, básicamente yo también tengo que definir un promedio. ¿Por qué? Esta variable, pues como es dividido entre 3, recuérdense que puede ser decimal. Entonces, lo que procedo yo es a definirlo como real. Y después yo voy a empezar a mostrar los textos. ¿Para qué? Para poder indicarle al usuario que me escriba el número 1, lo almaceno en num1, que me escriba el número 2, lo almaceno en num2, después le pido que me ingrese el número 3 y lo almacene en num3. Básicamente con esto, recuérdense que yo aquí había definido estas 3 variables y ya las solicité y ya las almacené. Ahora, ¿qué debo de hacer? El proceso. Como yo ya definí acá el promedio como una variable tipo real, entonces yo procedo a hacer mi proceso, donde digo que promedio es igual a ¿qué? A num1 más num2 más num3. Recuérdense algo bien importante de lo que ya vimos, que son las expresiones y la jerarquía de operadores. Yo encierro entre paréntesis esta operación, ¿para qué? Para que se pueda hacer un promedio dividido entre 3, que es la cantidad de números que yo tengo por el momento para poder realizar mi promedio. Entonces yo realizo mi promedio y posterior lo muestro, donde yo le digo el promedio es y muestro también el valor que tiene la variable promedio. Ahora bien importante, si vemos acá, esto sería mi estructura selectiva en cascada. ¿Por qué? Veamos. Recuérdense que me decía donde me indicaba que si el promedio era mayor o igual que 7, yo para definir el mayor o el igual, pues básicamente puedo ponerlos en esta manera juntos, ¿verdad? Si lo pongo separado, y si quieren ahorita lo vemos, les va a dar error. Entonces acá me dice que él no lo encuentra, etc. Esto tiene que ponerse junto. Entonces me dice, si el promedio es mayor o igual que 7, entonces, ¿qué tenía que haber hecho yo en el enunciado? Mostrar la palabra promocionado. Pero si no, quiere decir que los números que son menores que 7 entran a esta decisión. Ah, ok, perfecto. Entonces yo digo que si el promedio es mayor o igual que 4, entonces le voy a mostrar la palabra regular. Ingeniera, pero anteriormente decía que fuera menor que 7. Efectivamente, esta rama es la falsa. ¿Qué quiere decir? Que si es verdadera son mayor o igual, y si es falsa quiere decir que son menor que 7. Por consiguiente, únicamente hacemos esta validación, que si promedio es mayor o igual que 4. Si es así, entonces acá escribo la palabra regular. Pero si el promedio no es mayor o igual que 4, lo que tengo que mostrarle es el mensaje reprobado. ¿Por qué? Porque los números que entran en esta rama son los que son menores que 4. Pues básicamente esta es la decisión que debemos nosotros terminar. Algo bien importante y que yo quiero que vean ustedes es la identidad que yo estoy haciendo acá de tabulación de los sí y el fin sí. Este es el sí de mi promedio de los números que son menores que 7. Y este es mi fin sí de la rama que me salió del sí no. Entonces, básicamente yo acá estoy teniendo un proceso en la rama del falso y este fin sí, si ustedes lo ven, es de mi fin principal. Entonces, básicamente con esto yo estaría realizando lo que es mi algoritmo a través de una estructura selectiva en cascada. Pues procedamos a ejecutarlo para ver el funcionamiento, ¿verdad? En donde me indica que ingrese el número 1, perfecto. Entonces coloco 78, ingreso al número 2, 45, ingreso al número 3, 98. Me dice que el promedio es 73.6, entonces está promocionado, perfecto. Utilicemos valores menores a 10, 9, 4 y 8. Y me dice que el promedio es 7, entonces está promocionado, perfecto. Vamos a utilizar menores que 5. Me dice que el promedio es regular, entonces básicamente, ¿por qué? Porque está haciendo que es mayor o igual que 4. Vean, ya se cumple acá. Y vamos a utilizar 2, 3 y 2. Me dice que el promedio es 2.33. ¿Qué quiere decir? Que está en la rama donde los números son menores que 4. Por consiguiente, tiene que aparecer el mensaje de reprobado.
Con esto yo estaría cumpliendo lo que me colocan en el enunciado y podemos dibujar nuestro diagrama de flujo a través de este icono. Lo presionamos y básicamente esto es lo que me estaría mostrando, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, algo bien importante que yo necesito que ustedes se enfoquen es en esta parte. ¿Por qué? Porque básicamente es donde nosotros estamos haciendo nuestro proceso de decisión. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo acá? Si lo vemos de esta manera, yo les estoy diciendo, lo vamos a reducir un poco para que se vea bien. Y entonces yo les estoy diciendo que si el promedio es mayor o igual que 7, voy a mostrar este mensaje. Pero si es falso, entonces me voy a ir a este mensaje. Que si es mayor que 4, le muestro regular. Y si los números son menores que 4, le muestro que está reprobado. Y finalizo mi algoritmo. Esto es lo que yo necesito que ustedes identifiquen, que acá yo tengo una. Si se dan cuenta, esta que es compuesta porque tengo verdadero y falso. Y esta que es compuesta porque vuelvo a tener verdadero y falso. Entonces, básicamente en esta forma nosotros podemos ya identificar lo que es una estructura selectiva en cascada. En las estructuras selectivas compuestas hay algo que tenemos que tomar muy en cuenta. ¿Qué es esto? Son los operadores lógicos. Estos nos van a reducir a nosotros una cantidad de código significante y que nos pueden optimizar nuestro programa. Pues básicamente vamos a iniciar con lo que es el operador y, que traducido se lee como y o el ampersand, que básicamente es el que nosotros tenemos acá, que es doble ampersand. Nosotros decimos que si la condición 1 es verdadera y la condición 2 es verdadera, luego de ejecutar la rama del verdadero, cuando nosotros vinculamos dos o más condiciones con este operador que es el y, básicamente las condiciones deben de ser verdaderas ambas para que el resultado compuesto sea verdadero. Básicamente con esto la utilización de estos operadores lógicos vamos a permitir en muchos casos plantear algoritmos más cortos. Veamos lo que es el diagrama de flujo o la representación gráfica. Me dice que el operador y yo puedo tener dos condiciones unidas siempre y cuando utilice este operador. Puedo decirle que la condición 1 y la condición 2 tengan que ser verdaderas para que sea verdadero. Prácticamente aquí es como lo de lógica, ¿verdad? Que nosotros decíamos verdadero, verdadero, verdadero. Eso es lo que nosotros tenemos con este operador. Veamos un ejemplo. Yo también puedo utilizar en el pseudocódigo la palabra i, en donde me dice hacer un algoritmo que lea por teclado tres números distintos y nos muestre el mayor. Entonces, algo bien importante de esto es verlo en PCInt y ahora lo vamos a realizar. Bueno, ¿qué es lo que tengo yo acá? Si nosotros vemos un ejemplo, entonces yo tengo acá el operador y. Veamos, pues, me está diciendo que es el mayor de tres números, en donde yo digo, perfecto, inicio mi algoritmo y finalizo mi algoritmo. Recordemos que yo debo de definir las variables, ¿verdad? Definir num1, num2, num3 como entero. Vamos a colocarle acá el punto y coma para que se vayan acostumbrando. Lo voy a copiar más fácil. Para que se vayan acostumbrando siempre al finalizar una línea que debemos de colocar el punto y coma. El punto y coma, recuérdense que lo que nos determina a nosotros es un fin de línea. Por consiguiente, en este sí, después del entonces, yo no lo puedo poner punto y coma porque me daría error. Entonces acá no lleva punto y coma después del entonces, ¿verdad? Entonces yo tengo acá, estos dos me faltan, perfecto. Entonces me dice, vean acá, estoy diciendo que me ingresen tres números, ¿verdad? Que son mis entradas, los voy a almacenar en estas tres variables. Ahorita van a ver ustedes cómo cambia cuando me piden los valores, que solo únicamente me va a aparecer el cursor. ¿Y qué es lo siguiente que me está indicando? Acá yo tengo dos condiciones, donde me dice que num1 tiene que ser mayor que num2 y este y me está diciendo que esto tiene que ser verdadero y que esto también tiene que ser verdadero. ¿Para qué? Para que me muestre este mensaje. Con uno que no sea verdadero, se va a la rama del falso. Entonces me dice, si num1 es mayor que num2 y, ¿cómo saco este i? Lo puedo sacar acá con este signo ampersand o también puedo colocar la palabra y normal, la letra i, que también lo toma como la palabra reservada, ¿verdad? Ambas son válidas,
las dos pueden utilizar cualquiera, no hay ningún problema. Para pseudocódigo es tanto válida como la I como el doble ampersand, ¿verdad? Entonces digo yo, si número 1 y número 2 y el número 1 y el número 3 es mayor, quiere decir que entonces el mayor, ¿quién es? El número 1. Perfecto, pero si no, entro a otra evaluación. Algo bien importante cuando ustedes estén escribiendo el sí, no asuman que solo deben de colocarlo así, porque entonces me da error. Recuérdense que él debe de hacer siempre la evaluación, entonces yo le pongo la palabra siempre sí. Cuando yo tengo que evaluar dos números acá, yo le digo, si número 2 es mayor que número 3, entonces, ¿quién es el mayor? Número 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo descarté que el número 1 acá era mayor. Ah, perfecto, pero si número 2 no es el mayor, ¿qué quiere decir? Que el mayor es el número 3. Ingeniero, ¿por qué acá no vuelvo a escribir el sí? Porque recuérdense que aquí no fue el 1 ni aquí fue el 2, entonces podría escribirlo, sí, no hay ningún problema, pero está de más porque si no entró en la rama del verdadero, quiere decir que se cumple la rama del falso. Entonces, básicamente vamos a ejecutar nuestro programa para ver. Y me dice que ingrese 3 números. Ojo, porque acá si ustedes se dan cuenta, yo no puse 3 veces la palabra escribir. ¿Y qué me aparece ahorita? Solo el cursor. Entonces yo le voy a poner 45. Vean, me está esperando el cursor para colocar el segundo número. 49. Y el último número que me está esperando el cursor le voy a poner 59. Entonces me dice que el mayor de los 3 es 59. Ah, ¿será que funciona? Aquí yo puse que el número 3 era el mayor. Reiniciémosle y pongámosle ahora que el número 1 es el mayor. 59, 48 y 49. Y asimismo me vuelve a reconocer que el número 1 es el mayor. Ahora hagamos que el de en medio sea el mayor. 89, 100 y tengo otro valor, 56. Lo que me está diciendo acá es que básicamente el tercero es el número mayor. Entonces, en este sentido, si ustedes se dan cuenta, yo estoy cumpliendo con la condición de que pueda incluir operadores. En este caso, yo estoy incluyendo el operador y. Si nosotros, ¿cómo vamos a generar el diagrama? Pues recuerden que debo de presionar acá para dibujar mi diagrama y véanlo acá. Esto es lo bonito que ustedes pueden ver realmente donde ya se están cumpliendo. Aquí ya estamos mezclando dos cosas, veámoslo. ¿Qué estamos mezclando acá? Que esta es una condición selectiva compuesta. ¿Por qué? Porque tengo para el verdadero y tengo para el falso. Perfecto, pero aquí mismo yo estoy mezclando dos condiciones que tengo que evaluar a través del i. El hilo que me dice que ambas se tienen que cumplir para que ésta se ejecute. Si no se cumple una, se viene a la rama del falso. Y la rama del falso también, vean, tengo una compuesta. Porque tengo acciones para el verdadero y tengo acciones para el falso, ¿verdad? Entonces, básicamente, en este sentido, nosotros estamos ya cumpliendo con lo que es el operador lógico y. Entonces, ahora nosotros procedemos al último operador, que es el o. Si ustedes se dan cuenta con el o que me dice que traducido, estos son dos líneas que le llamamos pipe, que traducido se lee como si la condición 1 es verdadera o la condición 2 es verdadera, se ejecuta la rama del verdadero. Básicamente aquí con alguno que sea verdadero, pues se ejecuta la rama del verdadero. No necesariamente ambas tienen que ser verdaderas como el operador y, ¿verdad? El operador me dice que alguna que sea verdadero se ejecuta la rama del verdadero. Veamos un ejemplo. En la diagramación me está indicando que la condición 1 o la condición 2 pueden ser verdaderas y se ejecuta la rama del verdadero. Pero si la rama del falso, aquí, si ustedes se dan cuenta, ingeniero, cuando entra, cuando ninguna de las dos sea verdadera, pero con alguna que sea verdadera entra en la rama del verdadero. Entonces veamos un ejemplo. Hacer un algoritmo que lea una letra y diga si es una vocal. O sea, básicamente nosotros le vamos a decir, decime una letra y yo te voy a indicar si es vocal, ¿verdad? Entonces veamos en PCInt para que ustedes puedan poner en práctica lo que estamos hablando.
Bueno, si nosotros podemos darnos cuenta acá en nuestro algoritmo, ¿qué es lo que hacemos? Pues primero iniciamos, vean acá, con lo que es mi inicio y con lo que es mi fin. Acá como me estaban diciendo una letra, en estos ejercicios que hemos realizado ya vimos lo que es el entero, el real y ahora vamos a ver el carácter. ¿Por qué? Porque me van a ingresar una letra. Entonces yo voy a definir la variable letra como carácter. Entonces yo le voy a indicar acá que me ingrese una letra y lo voy a almacenar en la variable letra. Algo bien importante, si ustedes se dan cuenta, aquí está la condición, donde le digo yo, cuando es un carácter yo lo debo encerrar entre comillas, que son las simples. Entonces yo le digo, si la letra es igual a A, o sea, A minúscula, o, vean acá que yo estoy utilizando el O. También puedo reemplazarlo por en lugar de las dos líneas que tenemos o el pipe por la palabra O. Entonces también es válido. Yo le digo, si la letra es igual a minúscula o la letra es igual a mayúscula o la letra es E minúscula o E mayúscula o I minúscula o I mayúscula o minúscula, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vean acá, pues básicamente yo tengo todas las letras de que son vocales tanto en mayúsculas como en minúsculas. ¿Por qué? Porque cualquiera de esas puede ser, ¿verdad? Entonces, si eso es cierto, pues básicamente le digo que la letra ingresada es una vocal y muestro la letra. Pero si esto no es cierto, que me ingresan cualquiera de las que están acá que no son vocales, pues básicamente le digo que la letra que no es una vocal, ¿verdad? Y les muestro la letra que me ingresaron. Entonces lo ejecutamos y le coloco. Entonces ingresa una letra. Veamos primero que sea una vocal. Voy a poner la A mayúscula y me dice que la letra ingresada es una vocal y me muestra la A mayúscula. Si yo ingreso ahora una V, ¿qué es lo que me está indicando? Que la letra no es una vocal y me la muestra. Perfecto, yo voy a mostrar ahora la E minúscula y me dice que la letra ingresada es una vocal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el operador lógico que me dice, con alguno que esto se cumpla, yo te ejecuto esta rama del verdadero. Ahora vamos a proceder a generar el diagrama para que ustedes lo vean. Pues básicamente lo que nosotros tenemos acá, esto es, si esto es verdadero, alguno de estos fue verdadero. Entonces vamos a mostrar todo el texto para que lo vean. Es un poquito largo, pero esto es lo interesante que ustedes tienen acá. Si ustedes se dan cuenta también ahora que se tradujo ya a una diagramación, ¿qué pasó? Las pipe ya no aparecen, sino que aparece la letra O. Entonces eso también es importante que ustedes lo visualicen para que vean que se cambia automáticamente. Veámoslo acá. Acá estoy utilizando este símbolo, pero él está convirtiéndolo a la letra que él tiene reservada, que es la letra O, ¿verdad? Entonces, básicamente con esto nosotros estamos abarcando lo que es el operador lógico O y el I. Y ahora, pues, una vez que ya hemos aprendido a hacer los ejercicios, vamos a realizar nosotros ahora, ustedes ahí con su PCIN, pues van a realizar los 4 ejercicios que estamos visualizando ahora en pantalla. El primero me dice, realizar un algoritmo que pida cargar un día y un mes cualquiera. Yo tengo que pedir 2 datos, recuérdense. Ustedes pueden pedir texto o pueden pedir el número. En cualquiera de estos no hay problema. Luego de que me ingresan esos, yo tengo que hacer una validación, que si dicha fecha corresponde a Navidad, entonces yo le voy a mostrar que es Navidad. Después realizo un algoritmo que ingrese 3 valores por teclado. Si todos son iguales, me está indicando, se imprima la suma del primero con el segundo y a este resultado se le multiplique por el tercero. Y en el tercero me está diciendo realizar un algoritmo que ingrese 3 números. Si todos los valores ingresados son menores a 10, voy a imprimir en pantalla la leyenda, todos los números son menores a 10. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo tengo que usar el operador y, porque todos tienen que cumplir. Veamos el 4. Se ingresan por teclado 3 números. Si al menos uno de los valores ingresados es menor a 10, imprimo en pantalla alguno de los números es menor a 10.
¿Qué operador lógico voy a utilizar acá? El O, porque con alguno que me hayan ingresado que sea menor, pues está cumpliendo el objetivo. Pues básicamente con esto estamos terminando lo que son las estructuras selectivas simple, compuestas, en cascadas y ya incorporando lo que son los operadores lógicos y el